2, 3. Jóvenes estudiantes, tengan ustedes buenos días o buenas tardes o buenas noches. Vamos a iniciar la práctica de continuidad y discontinuidad de funciones. Para comenzar, vamos a comenzar por funciones muy sencillas para ver cómo se las grafica usando el graficador de la calculadora. Y luego nos vamos a ir a funciones que tienen discontinuidades y rectas asíntotas y veamos cómo grafica la calculadora. Bien, vamos a iniciar la práctica de continuidad y discontinuidad. Vamos a iniciar con funciones continuas. O sea, f definida por el conjunto de pares ordenados xy, tal que y es igual al seno de x, donde x pertenece al dominio de la función f. Calculamos el dominio de la función f. Y es igual al coseno de x. Su dominio está definido para todos los números reales. Y la gráfica, entonces el dominio de la función f está definido para todo x que pertenece a los números reales, tal que x pertenece al intervalo que va desde menos infinito hasta más infinito. Ahí hemos definido el plano cartesiano. Le vamos a dar una escala. Desde menos 1 hasta 1. Y la función es continua en todo su dominio, o sea, de que no existe discontinuidad. Toda la función es continua. La gráfica de la función coseno de x o seno de x son iguales, son ondas sinusoidales. Entonces, la máxima altura de la sinusoide es 1 y luego la mínima altura es menos 1 y así se va hasta el infinito. Y viene desde menos infinito. Esa es la gráfica de la función y igual al coseno de x. Para confirmar, vamos a graficar, vamos a ver cómo se grafica una función en la calculadora algebraica. Calculadora algebraica Texas Instrument modelo TI Nspire CX-CAS. Es una calculadora algebraica y es graficadora. Primero la encendemos con el botón ON. Y le decimos entrada de gráfico o edición de un gráfico. Vamos a trabajar con una función. Aquí me permite graficar funciones, ecuaciones
me permite graficar paramétricas, polares, diagrama de dispersión, frecuencia, ecuaciones diferenciales, etc. Nosotros vamos a graficar función. Entonces selecciono función con el ratón en el centro, le doy OK, una pulsación, y vamos a trabajar con la función coseno de x, que es una función trigonométrica. Como ven ahí me dice f de x a qué es igual, me está preguntando cuál es la función. Entonces es una función trigonométrica. Aquí, junto a la tecla de control, hay una tecla que dice trig, que quiere decir trigonometría, son las razones trigonométricas. Presiono trig y automáticamente me aparece un cuadro con todas las razones trigonométricas: seno, coseno, tangente, cosecante, secante y cotangente. Voy a seleccionar la función coseno de x. Como está a la derecha, entonces pongo el ratón una pulsación hacia la derecha y ya seleccioné la función coseno, presiono OK y me está preguntando qué variable para el dominio y yo le digo variable x. Busco la letra x y le digo x, listo. Entonces me salgo a la derecha del paréntesis y automáticamente se genera la gráfica de la función coseno de x, que como ven es una función totalmente continua, parecida a la que dibujé en el pizarrón. Claro que en el pizarrón yo no soy un buen dibujante. En la calculadora lo grafica a escala. Como ven, la máxima altura es 1, la mínima altura es menos 1. Es la onda sinusoidal, que va desde menos infinito hasta más infinito. Esta no es una función discontinua, es una función continua. Estamos iniciando el tema de discontinuidad por funciones continuas, o sea, por continuidad de funciones. Bien, ahora graficaremos otra función que también sea continua. Pausa. Tenemos graficada la función y ahora quiero trabajar con otra función. Entonces tengo que borrar esta gráfica y quiero que vean cómo se borra. Ingreso con la tecla menú y ahí aparece arriba en la primera fila una instrucción de acciones. Me voy a la instrucción de acciones y le doy una flecha a la derecha, o sea, con el ratón a la derecha. Y entonces ahí me dice en la tercera fila borrar todo. Seleccionado borrar todo, aprieto el OK del ratón y me pregunta, ¿estás seguro que quieres borrar todo? Y ahí aparece la opción de sí o no. Yo selecciono sí y borra todo. Y el plano cartesiano queda nuevamente limpio, listo para otra función. Entonces, vámonos al pizarrón para que analicemos otra función que también sea continua, para seguir primero trabajando con la continuidad de funciones. Ya. Continuando con la práctica de continuidad de funciones, vamos a trabajar con una función f definida por el conjunto de pares ordenados x, y, tal que y es igual a x al cuadrado más 6, en donde x pertenece al dominio de la función. Calculamos el dominio de la función. Está definido para todo x que pertenece a los números reales. ¿Por qué está definido para todos los números reales? Porque no existe ningún problema de discontinuidad en esa función. X al cuadrado está definido para todos los reales y la constante 6 también. Entonces
No hay división entre cero, no hay raíz cuadrada, no hay funciones trigonométricas, no hay funciones logarítmicas ni exponenciales. Entonces, está definido para todos los números reales. Tal que x pertenece al intervalo que va desde menos infinito hasta más infinito. Todo el eje real. F es continua en todo su dominio. Pues no hay denominador, no hay variable x en el denominador ni en radicandos ni en ángulos trigonométricos. Ni en logaritmos. Nos vamos a la calculadora y le pedimos que nos grafique la función. Encendemos la calculadora. Está lista para graficar. Le decimos menú, acción, borrar todo. Siempre hay que asegurarse de borrar todo, de que no haya algo extraño por ahí. Y ahora le decimos menú, acciones. Perdón. Escape. Menú, entrada de gráfico o edición de gráfico. Y ahí le pido que voy a graficar una función. F definida por x al cuadrado. Es una función parabólica cuadrática muy elemental. Enter. Ahí está el gráfico de la parábola y f de x igual a x al cuadrado. Cuando x vale 0, la imagen es 0. Si quieren podemos hacer en el menú donde dice ventana de zoom, podemos hacer acercamientos o alejamientos. Primero voy a hacer un acercamiento para ver cómo la parábola tiene como vértice 0,0 y luego cuando x crece hacia la izquierda, la parábola al elevarse al cuadrado va subiendo en la misma magnitud que crece cuando x toma valores positivos, porque al elevarse al cuadrado la imagen siempre será positiva y me genera una parábola perfecta. Esta parábola la estamos viendo con acercamiento. Ahora voy a hacer también un zoom con alejamiento. Primero la llevamos a estándar como estaba original. Esa es la parábola graficada en forma original sin ningún tipo de zoom. Ahora le voy a decir zoom
de alejamiento. Nos vamos a alejar del eje X, del plano cartesiano, perdón. Para alejarme lo pongo la lupita en el origen de coordenadas para que no se distorsione el plano cartesiano. Y como ven, cada vez la estamos viendo de más lejos, la parábola, de más lejos, de más lejos. Y queda claro de que aquí dice a la izquierda que X vale 100, miren ustedes, y a la derecha también 100, para que se den cuenta de cómo nos hemos alejado. Los números 1, 2, 3 ya no se ven. Entonces, la parábola de lejos se ve delgadita y es muy alta. Eso nos da una idea de que la parábola crece indefinidamente hasta más infinito en la imagen Y hacia arriba. Menú. Nuevamente nos venimos a la ventana Zoom y ahora le decimos que vuelva a la original estándar o al estándar original. Y automáticamente volvemos con el gráfico a la función original y igual a x al cuadrado en la escala básica, en donde se observa y que vale 1 y x que vale 1. La escala básica, estándar. Entonces, así hemos visto cómo se trabajan las funciones con la calculadora algebraica, cualquiera sea la función, cómo se trabaja la función en forma gráfica. Ahora vamos a trabajar ya con discontinuidad de funciones.